El año se me quedó pegado a la memoria como el olor del copal en las manos. 1993. Final de aguas. El pueblo se llama San Sebastián del Monte. Se recuesta sobre los lomos azules de los altos de Jalisco, entre laderas de agave y surcos blanqueados por tepetate. Las tardes llegan con una luz que enciende las piedras de cantera rosa como si adentro tuvieran brasas. Cuando sopla el viento, el papel picado del atrio chasquea como un rezo delgado. Hay días en que basta ese sonido para recordar que la fe también es cosa de hilo y papel. Me llamo Don Nicolás. Custodio llaves, abro y cierro, doy cuerda a la vieja maquinaria del reloj cuando se deja. La torre tiene 3 campanas. La grande, a la que todos llaman la señora. La mediana, más bronca, y la chica, con temblor de cristal. El campanario huele a excremento de paloma y a metal mojado. Desde allá arriba el mundo parece un plato volteado. Los techos de teja, el mercado, la cancha, la tienda donde venden jarritos con sabores casi fosforescentes. En la sacristía, la humedad dejó mapas en los muros. Cada mancha parece un estado de la República. La madera de los cajones cruje. Las mantelerías se blanquean con paciencia y sol. Los vasos sagrados pierden brillo con una velocidad que desanima y con una obediencia que consuela. Hay tareas que me sostienen como una muleta invisible. Frotar latón, estirar encajes, enderezar veladoras, recoger cera con una navaja roma. Si me descuido, el polvo vuelve a ocupar su trono sobre todo. El padre se llama Rafael. Llegó al pueblo antes de que empezaran las lluvias. Venía con rostro cansado y una maleta pobre. Traía silencios bien amarrados, como si fueran libros sin letras. Hay quien asegura que le dolía una pena vieja. Hay quien dice que solamente tenía sueño. Nunca lo he desmentido ni confirmado. Los párrocos también son hombres, y los hombres, como las campanas, resuenan distinto según el golpe que reciben. Doña Carmen guarda las llaves de la alacena donde caben las flores, los listones, los santos aceites y un frasco con alfileres. Camina con un ímpetu de procesión. Cuando cruza el atrio, los niños se alinean sin saber por qué. Su nieta, Lupita, tiene el paso rápido y la mirada que sabe contar sin hablar. Viene y va con cubetas, hojas de palma secas, macetas rojas. Le pone flor de bugambilia a la vida sin pedir permiso. A veces me deja en la mesa un pan de nata envuelto en servilleta. Dice que los viejos no debemos masticar soledades. Lo dice con los ojos, y alcanza. Don Tiburcio es quien dobla el cuero a las bancas. Se sienta al frente como si lo sostuviera una promesa. En otro tiempo fue conflicto andante. Ahora parece un cerro que ya aprendió a quedarse quieto. Los domingos llega antes que todos, y limpia su sitio con un pañuelo que una vez fue rojo. Las lluvias se portaron tercas ese año. El cielo colgó sus telones de nubes por semanas. Los caminos se ablandaron. Los perros aprendieron a echarse en los pocos rayos que se colaban. La iglesia olía a tierra despierta. En los techos, las goteras decían una letanía de golpes chiquitos. Las velas se torcían como si les diera frío. El agua dejaba charcos caprichosos frente al altar, y a veces un barro finísimo se empeñaba en dibujar huellas diminutas, como si caminara por ahí un ejército de insectos invisibles. La imagen de la Virgen de Guadalupe preside el costado derecho del presbiterio. Un retablo humilde, de madera oscura, un arco sencillo, 4 columnas que se descaman. La pintura está protegida por vidrio con borde verdoso. A los pies, el postamento luce cintas que parecen rosarios de colores, medallas con hilos viejos, exvotos con letras torcidas y fechas que ya son herida cerrada. Accidentes, partos, viajes de ida sin garantía de vuelta. A veces llegan placas chiquitas con frases elementales: «Gracias», «Me escuchaste»,
Aquí sigo, en la base, siempre hay rosas que se cansan distinto dependiendo del calor o la lluvia. Cuando nadie mira, cortamos tallos y cambiamos jarras con un cuidado de cirujano, como si tocar flores tuviera también su liturgia. Algunos dicen que el pueblo atravesaba un cansancio sin nombre. La feria de agosto perdió tambora y risas. Las noches se volvieron más cortas, pero más pesadas. Un rumor de pleitos viejos regresó por los mismos callejones. Las bancas del templo empezaron a mostrar huecos como dientes que se mudan. El padre Rafael leía despacio y hacía pausas que parecían heridas. No faltó quien hablara de desánimo o de pereza. Tampoco faltó quien dijera que la fe tiene estaciones como el maíz. Yo escuchaba y acomodaba sillas. En las grietas del piso crecían hileras de pasto mínimo, verde fosforescente. Las cosas pequeñas no piden permiso para crecer. El reloj de la torre tiene un capricho. Adelanta 1 minuto por semana. Lo sé porque cada sábado ajusto su vanidad y le devuelvo el pulso. Subo por una escalera que se niega a la prisa. A mitad del tramo hay una ventana sin vidrio. Desde ahí, el campo se abre como una mano. Los magueyes dibujan soldaditos inmóviles. En los bordes, el cielo deja franjas de luz que parecen promesas incompletas. Algunos aseguran que, en tardes de brisa, la señora toca sola. Lo he escuchado. Un golpe mínimo, un diente de bronce chocando con el badajo con la timidez de un pájaro. Podría ser el metal dilatándose o la torre acomodando su peso. Podría ser el aire. Podría ser otra cosa. No lo sé. Uno aprende a sostener misterios sin hacerles demasiadas preguntas. La semana anterior al suceso, el atrio recibió una barrida como pocas. Lupita sacó de la bodega un balde con cal y me pidió con los ojos la brocha. Blanqueamos el zócalo, remendamos la barda con tierra y paja, pintamos el portón con un resto de esmalte verde que olía a taller mecánico. La lluvia se apartó lo justo para dejar secar las orillas. Al anochecer, la torre respiraba limpia. En la plaza, los puesteros guardaron elotes y esquites bajo lonas que lloraban lento. El rumor de los grillos hizo el resto. Esa misma noche, antes de cerrar, vi la sombra por primera vez. Era pequeña, apretada, con costillas que parecían dedos a través del pelaje. Daba pasos cortos, pegados al muro como si no quisiera molestar a nadie. Caminó hasta la verja lateral. Se detuvo cuando mi llave raspó el candado. Los ojos tenían el amarillo apagado de las lámparas viejas. Me miró. Yo sostuve la mirada como se sostiene un cirio en procesión. El animal no huía ni pedía. Se quedaba. Bajó la cabeza, olfateó charcos, buscó el hilo de agua que bajaba por el escalón. Luego se fue, sin ruido. Las sombras pequeñas cargan destinos que no necesitan testigos. A la mañana siguiente la tierra olía a pan recién abierto. El sol se dejó ver a plazos. Abrí puertas y dejé que la luz hiciera su oficio sobre bancos, vidrios, floreros. La cera se estiró como manteca tibia. El hilo de humo del incensario se enredó en los rayos y formó una espiral que subía hacia la bóveda donde los murciélagos a veces dejan su firma. Lustré los candeleros hasta ver en ellos una cara que ya no es la mía joven. Extendí el mantel mayor con la paciencia con que se tiende la sábana de un enfermo. Todo estaba listo con una media hora de sobra que llené barriendo esos lugares que nadie mira. Detrás del ambón, bajo el reclinatorio del altar, entre las patas de la mesa de ofrendas. El pueblo se despierta de domingo con sonidos que ya aprendí a contar. La primera moto que se enciende sin carburar, un gallo tardío, la radio de la tienda con un corrido mal sintonizado, un grito que no es grito sino saludo largo, las sandalias arrastradas de quien viene temprano por costumbre más que por fervor.
Las mujeres cargan bolsas con flores de mercado y hojas de maíz para más tarde. Los niños vienen con el pelo peinado hacia atrás y un sueño a medio aprender. Los hombres llegan con la camisa planchada y los dedos manchados de tierra o de grasa. A esa hora el mundo cambia de olor, del barro al perfume sencillo, del fogón a la cera, del establo al patio. Coloqué frente a la Virgen un ramo que donó doña Carmen. Rosas cremas, lirios blancos, 2 gladiolas que se estiraban como columnas jóvenes. Ate un listón azul añil en la base del cuadro. Enderecé con discreción un exvoto que alguien había acomodado torcido. 1991. Gracias por la lluvia. Siempre vuelvo a ese año. Recuerdo que también nos faltaba la palabra exacta, y que la lluvia trajo alivios que no cabían en ninguna crónica. Las fechas guardan rencores y favores. El padre Rafael cruzó la nave. Cargaba los gestos como quien carga un jarro lleno hasta el borde. Asentó los pies, respiró, pasó las páginas con un cuidado que ya era oración. Sabía que habría menos gente de la esperada. Últimamente las bancas vacías hacían más ruido que las llenas. Hay ausencias que se sientan juntas. Se fue llenando el templo a su manera. Los lugares de siempre, los huecos de costumbre. El murmullo se acomodó con prudencia. Alguien dejó una bolsa de mangos en el presbiterio, cubierta con un rebozo. Una abeja aterrizó en la flor más abierta. Yo tenía sobre la mesa una cajita con cerillos, una tijera pequeña, un paño que fue blanco. Me temblaban un poco los dedos. La humedad hace eso. Mete su frío en las articulaciones. O quizá era otra cosa. El reloj de la torre marcó una hora que todavía no era. Ajusté mentalmente el retraso. La señora no tocó sola. O, si lo hizo, su sonido no llegó a mis oídos. Hay días en que los signos deciden ser tímidos. Aún así, una expectativa invisible se sentó entre la primera y la segunda fila. Se puede oler cuando la comunidad espera sin saber qué. Es un olor fino, parecido al que suelta la ropa tendida cuando está a punto de secarse, parecido a la promesa de una carta que todavía no llega, parecido a la espalda recta de alguien que se puso de pie sin motivo. Algunos aseguran que esa mañana el templo tenía otro aire. Testigos recuerdan que el incienso no subía recto, sino en una espiral perfecta, como si obedeciera un dibujo viejo. Otros dicen que la luz venía más dorada, como si el vidrio verdoso hubiese cedido su tinte. Nadie trajo instrumentos para medir nada. Lo que se cuenta no cabe en gráficas. A veces, ni en palabras. Fue entonces cuando lo vi otra vez. Entró por la puerta lateral. Avanzó sin prisa, pegado a la pared, como la noche anterior. El pelaje estaba mojado hasta más de la mitad, formando mechones que parecían manos peinándolo hacia atrás. Las costillas marcaban su aritmética. Las orejas se movían como 2 barquitos atentos. Tenía en la mirada la paciencia de quien ya ha esperado demasiado. No buscó sombras ni escondrijos. No trepó a ninguna banca. Caminó a ras del zócalo, como un rezo bajo. Se detuvo en el primer pilar. Miró arriba. Algún movimiento en los miembros delanteros delató un cansancio profundo. Todos los huesos estaban a la vista, como si a la piel le faltara confianza para cubrirlos. Olfateó el suelo. Siguió. Se asomó a la luz que caía de la ventana alta, recortada por la moldura. Parpadeó lento, como si contara segundos con los párpados. A esa hora yo acomodaba la última veladora en el lado derecho. Sentí el pequeño calor en las yemas. La mecha respondió con un suspiro azul que enseguida fue llama. Oí los pasos mínimos del animal, que no eran pasos sino una especie de roce, un arrastre delicado, como si pidiera permiso a cada baldosa. El camino de la puerta lateral al presbiterio no tiene misterio para mí. Lo he barriendo 1000 veces. Sé dónde el piso se hunde una astilla.
donde la pieza rota hace un sonido distinto, donde el mármol enciende su brillo sin esperar la tarde. Verlo recorrerlo con una serenidad que no era normal me puso una piedra en el estómago. No de miedo, de presagio. El padre Rafael ya estaba en su sitio. Sus manos se detuvieron un instante, como si una idea le hubiera hecho una seña. Volvió a su respiración. Los fieles, en su murmullo, dejaron un hueco que se reconoce por el silencio. Nadie se movió. Hay sabidurías que las comunidades comparten como si fueran una sola persona. Saber estar quietos es una. El animal cruzó el último tramo. La base del retablo de la Virgen guarda un escalón bajo. Sobre él, el postamento de madera sostiene las flores y las cintas. La madera tiene vetas que se dibujan como ríos. En la esquina inferior derecha, el barniz se levantó hace años y dejó ver un triángulo opaco. En la izquierda, un tornillo luce una rosca maltratada que siempre me prometo cambiar. Todo eso estaba donde debía. El animal olfateó el borde. Juntó las patas delanteras. Hizo un pequeño movimiento de cabeza como si apartara un mosco inexistente. La columna de luz que venía del lado del Evangelio tocaba apenas el lomo. El aire se quedó con la respiración en la garganta. No subió. Se quedó al ras. Yo, que conozco el lenguaje de las cosas chicas, supe que ese quedarse era ya una subida. No puedo decir si el mundo se encendió o se apagó. Puedo decir que algo se detuvo. La mecha de la vela tardó un segundo más de lo normal en doblarse. La abeja cambió su ruta. El padre bajó 1 milímetro los párpados. El vestido pintado de la Virgen, con su azul imposible de hoy mismo, pareció acercarse una sombra o dos. El animal inclinó la cabeza. El hocico rozó la base del postamento. ¿No pasó otra cosa? No todavía. Respiré para adentro como se respira en la punta de un cerro. El reloj de la torre, sin saber nada, siguió con su minuto sobrante. El pueblo, que ya había llegado como llega un río manso, aguardó sin quererlo. Yo sostuve entre los dedos el borde de la mesa como se sostiene un cabo ante el viento. El domingo estaba entero y a punto. Y entonces, sí, empezó la misa. Ese día termina en el filo donde empiezan las explicaciones y los rumores. Pero la historia, de verdad, empezó antes, cuando el animal decidió entrar sin pedir permiso. Algunos dicen que fue la lluvia la que lo trajo. Otros aseguran que fue el hambre. Hay quien jura que fue la Virgen. Yo, que soy sacristán, sé contar campanadas. Lo demás lo dejo en la cuerda. En el patio, el papel picado volvió a chasquear. El viento venía con un gusto a premier acto. Y el gato, sin saberlo, buscaba un lugar para su cansancio junto a los pies de una madre pintada. El domingo terminó de acomodarse dentro del templo como una criatura que encuentra su nido. Las bancas respiraron al mismo tiempo. La humedad, con su terquedad de animal doméstico, se quedó a los pies de los muros. Yo seguí en mi oficio de sombra. Ajusté un mantel que se arrugaba en la esquina. Le di vuelta a una veladora cuyo pabilo parecía rendido. Puse derecha una tarjeta de agradecimiento que decía poco y contenía mucho. La misa comenzó con pasos más que con palabras. Un movimiento de manos. Un cruce de miradas hacia el altar. Un rumor que se volvió silencio, como un río que de pronto se mete bajo tierra. El gato estaba allí, sin subirse a nada, sin pedir sitio. Junto al escalón bajo del retablo, con el lomo apenas tocado por la luz que venía del lado del Evangelio. No parecía asustado. No parecía cómodo. Estaba, que es otro verbo. El padre Rafael puso su cuerpo frente a la mesa. Se plantó con la firmeza de quien acepta lo que llega. Sus gestos usuales, esta vez, tuvieron una lentitud útil, como si cada uno abriera espacio a una respiración más honda. Las lecturas se desdoblaron en la nave como sábanas al sol. No hubo prisa.
El salmo subió más por la madera que por la voz. Yo pasé un paño por el borde de un cáliz que no lo necesitaba, solo para inventarme una ocupación que ayudara a mi pulso. La gente estaba sentada como si llevara más tiempo que el edificio. Doña Carmen con su bolso de flores. Lupita, más cerca de lo que suele. Don Tiburcio, recto, con el pañuelo doblado en el regazo como un juramento viejo. Niños con los pies colgando, tratando de enseñarle al aire cierto alfabeto de inquietudes. El gato olfateó. Una vez. Dos. El hocico tocó la madera oscura que sostiene los ramos y las cintas. Allí donde se ven de cerca las vetas como mapas. Allí donde un tornillo pide un reemplazo desde otros años. Respiró. Se quedó quieto. Cerró y abrió los ojos despacio, como si recordara cómo se hace. Yo miré el flanco izquierdo del animal, buscando la señal de la respiración. Un leve subir y bajar, irregular. Un temblor corto en la costilla más cercana al hombro. Nada más. Las palabras de la misa siguieron su camino como el agua que encuentra sus piedras. No hacía falta entender para asentir. Adentro, ciertas cosas se acomodaban mejor que otras. La nave olía a copal y a flores mojadas. El vidrio verdoso dejó pasar un oro menos tímido. Algunos dicen que, en ese momento, el aire cambió de peso. Testigos aseguran que el humo del incensario se quebró en dos y luego volvió a unirse, como si una fisura invisible hubiera respirado. No sé. Yo sentí en los dedos una electricidad mínima, la misma que se siente al tocar metal en días de sequedad, solo que estábamos en la humedad. El animal ladeó la cabeza, tocó de nuevo la base del postamento, esta vez con más hocico que bigote. Probó la madera como quien prueba un recuerdo. Entonces el cuerpo se le aflojó. Primero una pata, luego la otra. El lomo perdió su dibujo de arco. La cabeza buscó el piso como quien encuentra cama. No hubo maullido, no hubo rasguño. Solo una entrega sin ruido. Quedó de costado, paralelo al escalón, con las patas delanteras dobladas de una forma que recordaba una reverencia cansada. Los ojos se le quedaron a medio cerrar. Pareció dormido. Pareció ido. El silencio, que ya estaba en la iglesia, se recogió un poco más, como cuando uno recoge el mantel para que no se moje. Yo no me moví. El padre tampoco. La comunidad entera supo estarse quieta por instinto. Los niños aprendieron de golpe ese arte antiguo de no correr a ver lo que no entiende. El reloj de la torre, con su minuto sobrante, no se atrevió a decir nada. La señora no tocó. O no la escuché. Alguien dejó de respirar lo justo para que se notara. Alguien apretó el rosario hasta dejarlo marcado en la palma. Algún pañuelo se humedeció antes de tocar los ojos. El cuerpo del animal no tenía rigidez de muerte. Tenía la blandura del cansancio, sin defensas. Miré al padre Rafael. Su rostro soltó una arruga y tomó otra, más hacia adentro. No hizo señas. No buscó a nadie. Su quietud fue acto. Me acerqué lo que la prudencia concede. El temple del piso se me subió por las suelas. Vi de cerca el costado del animal, dudando entre la subida y la bajada. Lo vi como se mira a un enfermo sin estorbar a su respiración. Conté 3, conté 4, conté 5. La misa siguió, porque las cosas sagradas también tienen su obediencia. Las ofrendas llegaron con pasos cortos. Una canasta de pan, una botella de vidrio con un listón verde, un manojo de flores de mercado con gotas de lluvia atrapadas entre los pétalos. El gato no cambió su postura. El hocico pegado a la madera. Las orejas, vencidas, como velas a medio apagar. Algunos dicen que la campana chica dio un solo diente en el aire. Testigos aseguran que oyeron un tin muy corto desde la torre, seco y solo, imposible en un día sin viento. También podría haber sido el metal acomodando su temperatura. Yo,
que he aprendido a oír más de lo que escucho, no lo niego ni lo pongo en actas. El padre Rafael hizo un silencio más largo de lo acostumbrado. La pausa se quedó resonando en la bóveda, bajó por las columnas y descansó en la madera de las bancas como un abrigo compartido. La comunidad aceptó ese respiro con una naturalidad que sorprendía. Cada quien se quedó con lo que trae en las manos cuando se vacía el ruido. Sentí que me correspondía cuidar que nadie se acercara demasiado, no por temor, sino por respeto a la escena, como cuando una mariposa gigante decide posarse en un lugar y todos entienden que el espacio cambia de dueño por un rato. Me quedé a un paso. Miré al animal sin invadirlo de sombras. El humo del copal le dibujó una línea en el lomo, apenas. Una abeja rondó cerca de una flor, se detuvo en el borde del vidrio y siguió su vuelo como si alguien le hubiese indicado la ruta. La consagración fue un puerto sin oleaje. El padre puso su voz donde toca. Las campanillas del altar sonaron en su momento, con la claridad que tienen los metales cuando en la sala no hay pleitos. El animal a ratos parecía respirar más hondo. A ratos, menos. Un temblor le recorrió la pata trasera, leve, como cuando una cuerda de guitarra responde al sonido de otra cuerda sin que nadie la toque. El tiempo se estiró como un hilo que no se rompe. Algunos dicen que vieron una vibración en la llama de la veladora más cercana, una oscilación que no siguió la corriente del aire, sino otra cosa. Testigos aseguran que la luz del vidrio verdoso, justo en ese punto de la tarde, tomó un tinte de miel. Otros juraron que la imagen de la Virgen, por un instante que no puede medirse, pareció menos pintura y más presencia. Yo, que debía cuidar de todo, cuidé de esas palabras también para que no se volvieran obligación. La homilía, esa vez, fue una cuesta suave. El padre habló con los silencios, que también dicen. No hubo admoniciones. No hubo dedos. Hubo la textura de lo que se aprende cuando uno mira un cuerpo pequeño rendirse al pie de una madre. La comunidad lo entendió sin pedir letras. El animal continuó echado, en esa postura que no es de abandono, sino de entrega. El hocico seguía pegado al postamento, como si la madera tuviera un pulso que se comparte. Yo pensé en los exvotos de la base. Pensé en ese 1991, gracias por la lluvia. Pensé que la gratitud también podía tener otro lenguaje. Esa gramática silenciosa de un cuerpo cansado al que se le concede estar cerca. La comunión ordenó pasillos de pasos. Gente que se levanta, gente que espera su turno. Gente que regresa a sentarse con un cuidado de porcelana. El gato no estorbó. No hizo falta moverlo. La fila supo bordearlo con naturalidad, como si en el templo se hubiese abierto un islote que era preciso respetar. Yo mantuve la distancia. Observé el vientre, buscando el testimonio de la vida. Allí estaba, tercamente. Ni fuerte ni seguro, pero allí. Algunos dicen que una mujer, al volver a su banca, encontró una paz que no sabía nombrar desde hacía años. Testigos aseguran que un niño dejó de agitar los pies y apoyó las plantas con ese peso que tienen las decisiones nuevas. Otros cuentan que un hombre, que había venido por costumbre, salió con menos piedra en el pecho. No sé. Sé que el aire tenía una finura que no se compra. Sé que los ruidos de afuera, de pronto, se volvieron más lejos. La misa terminó con la exactitud de los oficios que han sobrevivido a la impaciencia de los relojes. El padre cerró sus manos. La comunidad se mantuvo un segundo más que de costumbre en su sitio, como si la despedida no quisiera ocurrir del todo. Fue entonces cuando el cuerpo del gato se movió. Primero, un temblor breve en el costado. Luego, un suspiro que se escuchó apenas, como la entrada de aire por una rendija. Después,
La cabeza quiso levantar un poco y no pudo. Probó de nuevo. Logró traer el hocico hacia sí, separándolo de la madera. Abrió los ojos a la mitad. Se quedaron con esa película delgada que tienen los animales que regresan de un viaje largo. Yo di un paso. Lento. No para tocarlo. Para estar. Para que, si algo tenía que ocurrir, no sorprendiera al animal solo. El gato estiró una pata delantera. Luego la otra. Se quedó tendido, mirando hacia el interior del templo como si estuviera memorizando una forma antigua de luz. Después, sentó su peso sobre el pecho y, con el cuidado de un artesano, se incorporó a medias. Su lomo todavía decía hambre. Su cola decía reserva. Se acomodó al lado del postamento, no encima, no lejos. Pegó el cuerpo a la madera. Cerró los ojos con esa lentitud que no es sueño, sino descanso. Algunos dicen que la campana grande, la señora, respiró. Testigos aseguran que no se movió, que nadie subió, que ningún cordel tirado por mano alguna la invitó a decir una sílaba. Otros sugirieron que fue la torre ajustando su peso. Yo, que he oído mucho bronce y mucha lluvia, no tengo acta que levantar. Las personas empezaron a salir con puntas de pie que no eran necesarias. Una reverencia sin nombre pasó por los cuerpos. Los niños miraron una vez más, como se mira una estampa que pide quedarse un segundo más en los ojos. Doña Carmen dejó a los pies del retablo un ramito que no había usado. Lupita recogió el papel picado que se desprendió del cordel y lo guardó en su delantal como se guardan hojas de un libro. Yo me quedé un rato. El padre también. No nos dijimos nada porque la misa tiene un idioma que no necesita añadidos cuando ya habló. Miró al gato como se mira una verdad que no exige juramentos. Se llevó una mano al pecho, no por teatralidad, sino por reconocimiento de lo que pesa y lo que aligera. Me acerqué al animal con el permiso de la escena. Vi de cerca las patas, las uñas torcidas, la piel arañada por la intemperie. Noté una pequeña espina clavada en la almohadilla. No era momento de intervenir. Tampoco de nombrar. El gato durmió. No el sueño defensivo del que teme. Durmió el sueño de quien ha encontrado sombra. Algunos dicen que un aroma breve, dulce, distinto del copal, visitó el presbiterio por 3 respiraciones. Testigos aseguran que fue la mezcla de flores, madera mojada y un pan que alguien traía envuelto. No sé. Los olores también cuentan lo suyo, y a veces se acuerdan de sumar coincidencias. Cuando el templo quedó casi vacío, el padre Rafael se movió hacia la imagen de la Virgen. No subió los escalones. No tocó el vidrio. Se quedó a media vara, con los hombros parejos y la cabeza en un ángulo que los viejos reconoceríamos sin verlo. Respiró hondo. Soltó. Se dio vuelta despacio. Yo recogí la cera caída. Guardé los paños. Apagué a medias los restos de las veladoras, dejando 2 encendidas. Una por costumbre, otra por gratitud sin destinatario preciso. El gato no se fue. No buscó la calle. No miró hacia la puerta. Eligió el borde de la sombra que deja el retablo a esa hora y se instaló allí como se instala un guardián cansado que ya no necesita demostrar nada. Salí al atrio un momento. El papel picado había dejado de chasquear. El cielo, como si supiera lo que adentro había pasado, se quedó liso un rato, sin amenazas. Los puestos de comida empezaban a armar su mundo. Ollas, salsas, humo que invita. Alguien reía sin reír fuerte, como si el aire todavía pidiera prudencia. Volví a entrar. El animal respiraba mejor. Su flanco ya no peleaba cada subida. Su lomo encontraba una curvatura digna. Se notaba el hambre todavía, pero no mandaba. Le traje un platito con agua de una vasija de la sacristía. Lo dejé a distancia de respeto. Él no se movió. No era hora de probar la sed, parecía decir. Era hora de dormir donde no duele. Apagué más velas. ¿Dejé 2? Miré hacia la torre.
Pensé en subir a ajustar el minuto, pero no era sábado. Pensé en la espina en la pata. Pensé en los exvotos a ras del suelo. Pensé en la cantidad de veces que la madera ha guardado historias sin presumirlas. Algunos dicen que un suceso así exige actas, fotografías, notas, entrevistas. Testigos aseguran que basta con recordar bien. Yo, que soy sacristán, confío en las repeticiones humildes. Abrir, cerrar, barrer, lustrar, encender. Ellas preservan aquello que no se deja atrapar por el ruido. La tarde cayó despacio. El templo respiró su silencio bueno. El gato siguió al pie del postamento como una coma en una frase que todavía no termina. Esa noche, antes de cerrar, lo miré de nuevo. No estaba del todo despierto ni del todo ido. Tenía, en la comisura de los ojos, un resplandor mínimo que no supe nombrar. Quizá era solo la vela reflejándose en una lágrima vieja. Quizá era otra cosa. No me pregunté más. Hay cosas que, si se interrogan de más, se descalzan. Cerré las puertas con el giro de siempre. Guardé las llaves donde se guardan. Dejé al gato haciendo guardia sin saberlo. San Sebastián del Monte se recogió en sus casas. Las cocinas encendieron sus últimos fuegos. La lluvia, en una distancia, probó la tierra con prudencia. La torre, con sus 3 campanas, se quedó muda y vigilante. Y en el presbiterio, al pie de una madre pintada, un cuerpo pequeño sostuvo, sin saber, la vigilia de un pueblo. Al día siguiente, habría que abrir de nuevo, y ver si la sombra seguía donde eligió quedarse, y aprender si el descanso también puede ser una forma de signo. Yo dormí con la certeza de los oficios cumplidos y una pregunta puesta a un lado, por si soñaba con ella. A la mañana siguiente, el templo olía a agua reposada. Abrí con el giro de siempre, ese que ya es consuelo. La llave cantó su metal en el cerrojo y la madera respondió con una vibración breve, como si recordara mi mano. El gato seguía en su sitio. No exactamente donde lo dejamos, pero sí bajo la misma sombra del retablo, recostado con la confianza recién aprendida de quien encuentra esquina y la adopta. Respiraba mejor. El vientre no peleaba cada subida. Una pata asomaba la cicatriz de caminos que nadie querría repasar. Puse agua fresca en el plato. La dejé cerca sin invadir. El animal, sin moverse, pareció darse por enterado. Pensé en la espina que vi en su almohadilla. Traje una navaja, una tira de tela, una paciencia de taller antiguo. Me senté a distancia y esperé a que el sueño bajara otro peldaño. Cuando el cuerpo soltó su rigidez de guardia, acerqué mis manos. Lo hice con la delicadeza con que uno levanta un recuerdo frágil. La espina salió sin preguntarse gran cosa. Puse yodo con un algodón que guardo para urgencias nimias. La piel aceptó la concesión. Algunos dicen que ese gesto fue nada. Testigos aseguran que fue llave. No lo sé. Sé que, desde entonces, la pata dejó de buscar acomodo en un dolor pequeño. La comunidad fue llegando a lo largo del día con pasos de mercado. Unas flores sin ocasión. Un pan envuelto en servilleta con bordado. Una veladora que, por algún motivo, tenía escrito en la base, con lápiz: «Gracias por dejar que descanse». No decía quién. No pregunté. Doña Carmen cambió el agua de los floreros con cuidado de enfermera. Lupita barrió el atrio con una escoba que ya no tenía fuerzas para sostener sus propias cerdas. Don Tiburcio limpió, con su pañuelo, la primera banca hasta que la madera dejó un brillo nuevo, humilde y suficiente. Nadie organizó nada. Las manos aprendieron solas. El padre Rafael salió al atrio en la tarde. Se detuvo bajo el arco, como quien mide la luz para ver si llueve otra vez o si, por fin, habrá noche clara. Llevaba en la cara ese cansancio digno de los oficios que se hacen por deber y por afecto. Miró hacia adentro, solo lo justo. No buscó nombrar.
Su manera de estar fue ya una decisión. Algunos dicen que, ese atardecer, la campana mediana dio un golpe seco de metal ajustando su peso, como a veces hace cuando el calor baja. Testigos aseguran que se sintió un aliento en la torre, una especie de exhalación sin sonido que dejó a los pájaros quietos un segundo. Pudo ser la tarde, pudo ser el viento. Lo escribo porque en los pueblos, los alguien dice, son forma de inventario. Las semanas siguientes fueron una cuerda que cambió de tensión. Sin anuncios, sin calendario, sin cartel. El templo empezó a llenarse con un orden distinto que no venía de la costumbre, sino de la necesidad mansa de estar. Las bancas contaron menos huecos. Las manos aprendieron otra vez el camino del pecho. Los ojos encontraron en la madera un brillo que no requiere interpretaciones. El gato adoptó la rutina de la casa sin preguntar. Dormía en el borde del postamento, donde la sombra es más parecida a un manto. Se estiraba en la diagonal justa para no estorbar el paso. Comía con lentitud de quien aún está traduciendo la seguridad al idioma del cuerpo. Bebía agua como si escuchara el sonido de cada trago. A veces, por las tardes, se permitía subir el mentón y mirar fijo el vidrio verdoso que protege la imagen. No era adoración ni curiosidad, era un mirar que sostiene. Alguien trajo un puñado de granos y dijo, sin decir, que podrían atraer ratones si se quedaban sueltos. No hizo falta discusión. Apareció una pequeña canasta que terminó siendo el recipiente de las cosas pequeñas. Semillas de calabaza, 2 tortillas frías, un puñado de arroz, un papelito con una cruz trazada por mano de niño. La canasta se quedó allí, cambiando de contenido como cambian las estaciones en minúsculo. Un día, sin que lo acordáramos, alguien dejó sobre el zócalo una plaquita de hojalata con letras torcidas. 1993, gracias por el descanso. No mencionaba nombres ni hechos. No pedía nada más. La atornillé en la base del retablo, en ese hueco donde el barniz levantado formaba un triángulo opaco. El tornillo maltrecho que me debía desde años fue reemplazado por uno nuevo, discreto, justo, sin brillos. Algunos dicen que el retablo ganó peso con esa plaquita. Testigos aseguran que los exvotos, cuando no presumen, aligeran la madera. No sé. Yo sentí que la base respiró, como si el agradecimiento hubiera encontrado material para quedarse. La feria de septiembre recuperó tambora en una noche sin pronóstico. Las luces no se alzaron más altas ni el juego de la lotería tuvo premios mayores. Pero la risa volvió a encontrar su altura. La cancha registró ecos con una resonancia menos cansada. El mercado olió a fruta en punto, a piloncillo, a anís. El padre Rafael continuó su oficio con la misma exactitud de siempre, pero su paso, a veces, bajó 1 gramo de piedra. Entraba al templo y, de reojo, buscaba el borde del retablo donde el animal marcaba presencia. No era una devoción nueva ni un espectáculo. Era el reconocimiento de una compañía mínima, suficiente, desarmante. Los domingos se pareció a lo que antes llamábamos domingo. Una cadencia reconocible. Una paz que se sienta sin pedir asiento. En la homilía, el padre no nombró al animal ni la tarde del desvanecimiento. Nadie necesitaba la lista. Habló desde un lugar más adentro, con silencios que parecían sacados de un pozo. Las palabras no empujaron, acompañaron. Algunos dicen que, una tarde, la campanilla del altar vibró sin mano. Testigos aseguran que la brisa cruzó justo en el momento en que la vela más cercana al vidrio se alargó. Otro jura que fue imaginación. En cualquiera de los casos, los signos no se volvieron obligación, y esa fue su salud. Yo seguí con mis faenas. Lustré metales hasta ver en ellos un rostro viejo que aprendí a querer. Le di cuerda al reloj, que insistió con su minuto sobrante como quien guarda un secreto sin saberlo.
Remendé con hilo grueso la puntilla de un mantel que se negaba al retiro. Barrí piedras menudas que el calzado trae del atrio, como quien trae arena de playa en los recuerdos. Una mañana encontré al gato en lo alto del primer escalón del presbiterio. No arriba. No junto a las flores. En el umbral. Dormía con la cabeza vuelta hacia la nave, como un guardián que descansa sin abandonar su puesto. Le puse cerca una manta simple, hecha con retazos de costales de azúcar. A la semana, la manta encontró su forma al contorno del cuerpo. Parecía hecha a medida por las noches. Los niños dejaron de probar al aire con sus pies colgando. Aprendieron un estar distinto. Los viejos trajeron historias que el polvo les tenía embargadas. Las mujeres respiraron un poco más hondo entre una tarea y otra. Los hombres soltaron uno de sus silencios sin nombre para adquirir otro, más hondo, menos duro. Lupita una tarde pintó con cal viva la barda del atrio. La línea no quedó perfecta. El pulso, sin embargo, trazó un borde que cambió el ojo con que mirábamos la entrada. Doña Carmen, al ver la pared blanca, trajo macetas con geranios que parecían recién salidos de una fotografía vieja. Don Tiburcio barrió sin prisa hasta la calle, dejando un pasillo limpio que desde lejos parecía una invitación. Algunos dicen que el padre Rafael, en su cuarto, encontró por fin la palabra para nombrar su pena vieja, y al nombrarla, la dejó fracturarse. Testigos aseguran que, en la noche, su respiración dejó de luchar contra el sueño. No puedo hablar por lo que ocurre al otro lado de las paredes. Sé que, ciertos días, su cara llegó al templo con la sombra justa, sin el peso entero. A veces, ese es el milagro que se nos permite, el gramo menos. Vinieron visitantes de los ranchos cercanos. Se corren voces con la rapidez del hambre y el mismo ritmo del agua. No llegaron peregrinaciones ni cámaras. Llegaron 2, 3, 4 personas por día, a veces una familia, a veces una mujer sola, a veces un joven con la duda todavía en los ojos. Encendían una veladora, se sentaban, miraban, se iban con una postura distinta del cuello como quien ajusta su mirada al horizonte correcto. El gato adoptó un nombre sin que nadie lo bautizara. Miel. No porque fuera dorado, su pelaje seguía siendo barcino, sino porque la luz del vidrio, a ciertas horas, se volvía color de miel sobre su lomo. Así se ve, decían sin decir, y el nombre quedó prendido en la ropa de trabajo del pueblo. Una noche antes de cerrar, Miel salió al atrio conmigo. Caminó a mi ritmo. Olfateó el borde del portón recién pintado meses atrás con esmalte que aún recordaba a taller. Se detuvo ante la sombra de la torre. Observó hacia arriba como si pidiera una cuerda para subir. Volvió a entrar sin apuro. Se instaló en el borde de la manta. Cerré. Algunos dicen que, desde aquel domingo, la lluvia encontró su medida, ni sobra ni falta. Testigos aseguran que los agaves se pusieron de un verde más entero. Otros, más atentos a lo tangible, apuntan que simplemente cambió la estación. No me preocupa la exactitud. Lo anoto porque la memoria no siempre separa lo que el corazón mezcla bien. Con el tiempo, el vidrio verdoso del retablo recibió una limpieza que hacía años le debía. Saqué el marco con las manos que ya saben jalar sin lastimar. Lavé con agua y jabón de pan, sequé con paño sin pelusa, dejé que el sol del patio sacara el último velo. Al montarlo de nuevo, el rostro pintado de la Virgen pareció acercarse medio paso a la nave. Puede ser ilusión de cristales, puede ser la costumbre cambiando de sitio. En cualquier caso, el color encontró su claridad. El reloj de la torre, una tarde, se rindió a mi terquedad y recuperó la exactitud. Una vuelta más a la tuerca escondida. Un ajuste al péndulo cansado. Una cuerda que, al fin, aceptó que los minutos no son propiedad.
Me quedé escuchando. La señora no habló. No hizo falta. Las cosas siguieron ocurriendo con el ritmo de lo que no busca aplauso. Una señora dejó un puñado de naranjas en el presbiterio con un papel que solo decía «Gracias». Un joven limpió de musgo la base de la cruz del atrio y se fue sin mirar atrás. Un anciano, que en años no doblaba rodilla, se permitió inclinar la cabeza un poco más. La vida encontró su tramo amable. Un mediodía, Miel desapareció. No estaba en la manta, no estaba en el umbral, no estaba bajo la mesa de ofrendas ni detrás del ambón. Lo busqué sin ruido. Recorrí la nave con ojos de quien pierde un botón importante. Sentí ese hueco que deja la ausencia exacta. No dije nada a nadie. Al anochecer, volvió. Traía polvo en el lomo y una astilla en el bigote. Dormía de pie, como si el cansancio hubiera aprendido una postura nueva. Bebió agua con urgencia, lenta. Se acomodó sin ceremonias. Yo solté un aire que no sabía que llevaba contendiendo. Algunos dicen que, esa tarde, el padre Rafael subió a la torre y se quedó un tiempo largo mirando el llano. Testigos aseguran que, al bajar, su paso tenía el peso justo, ni más ni menos. Yo lo vi pasar junto al retablo, miró a Miel con respeto, inclinó el torso apenas, la medida exacta de una gratitud sin destinatario, claro. El año corrió hacia la fiesta de diciembre sin tropiezos ruidosos. El 12 llegó con su manto de mañanitas y papel picado. Hubo flores aún para la gente sin costumbre de flor. Velas encendidas por unas manos que antes preferían la oscuridad discreta. Pan compartido sin calcular rebanadas. No nombramos la tarde del desvanecimiento como el día del milagro. Nadie pintó carteles. No vinieron crónicas. No hicieron falta explicaciones ni defensas. El suceso se quedó anclado en una quietud útil, del tipo que no estorba y acompaña, del tipo que enseña sin volverse maestro. En la base del retablo, la plaquita de hojalata con fecha y gratitud, se oxidó un borde y se quedó así, honesta. Junto a ella, aparecieron con los meses 2 más. Gracias por el descanso de mi madre. Gracias por la paz en casa. Cada una con letra distinta, con clavo diferente, con intención similar. Miel aprendió el mapa nocturno del templo. Sabía dónde la piedra guarda el calor del día, dónde la corriente de aire hace una línea de frescura, dónde el copal deja memoria en el piso. Dormía con un oído atento a la puerta y otro al vidrio. Los animales, a su modo, también rezan. La gente volvió a perder cosas y a hallarlas. Se enfermaron unos, otros sanaron. Hubo malas temporadas y cuentas que no cierran. Pero el peso cambió de hombro. Las espaldas aprendieron a no pelear con todo. Al principio pensé que el gato nos había enseñado a quedarnos. Con el tiempo entendí que nos enseñó algo más humilde. A descansar donde se debe. A rozar madera con hocico y soltar. A rendirse no como renuncia, sino como gesto de confianza en el borde. Un día, al cerrar, me quedé mirando la manta de Miel. Tenía ya la marca del cuerpo, una elipse hecha de costumbre. Pensé en el minuto sobrante del reloj, en los tornillos cambiados, en las placas nuevas, en las veladoras que han aprendido a durar lo razonable. Pensé en la palabra milagro sin decirla. Pensé en la palabra descanso, con más propiedad. Algunos dicen que, si uno se queda callado lo suficiente, puede oír cómo respira un templo. Testigos aseguran que, si uno se queda un poco más, oye cómo respira su pueblo. Yo, que me he pasado la vida con llaves y trapos, aseguro que esa noche el aire tenía la cadencia de un pecho que, por fin, encuentra su ritmo. Cerré como se cierran los libros que se siguen leyendo mañana. El metal cumplió su canción. La madera aceptó el hombro. Del otro lado, San Sebastián del Monte apagó sus fuegos con una confianza nueva,
sin ruido. La torre, con sus 3 campanas, guardó la vigilia necesaria. Bajo el retablo al pie de una madre pintada, Miel soñó una siesta larga sin sobresaltos. Y así, sin declarar nada, tembló menos la noche.